Analizamos la actualidad política, les avanzábamos que hoy hablábamos, por supuesto, de los resultados del Navarrómetro que conocimos el pasado viernes, pero sin duda alguna la actualidad pasa también por las novedades en la sede regionalista, en Unión del Pueblo Navarro. Ya son 4 las personas que tratan de liderar el partido. A José Javier Esparza se sumó Juan Ramón Rábade, también Amelia Salanueva ha presentado su candidatura y este mediodía, en torno a las 2:30 de la tarde, a las 3 lo hemos conocido en los medios de comunicación, ha anunciado su presentación Alberto Catalán, actual presidente del Parlamento de Navarra, anteriormente consejero de Administración Local, consejero de Relaciones Institucionales y titular de Educación. Bueno, pues es la última hora que podemos abordar y que queremos abordar y analizar con nuestros invitados. Javier del Castillo, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Aquí estoy escuchando tanta sorpresa. Tantas sorpresas, ¿no? Fermín Ciaurriz, ¿qué tal? Bienvenido, Fermín. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias también por estar con A nosotros. vosotros. Y Tomás Hierro, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, novedades. 4 personas de Unión del Pueblo Navarro que tratan de liderar el partido. Amelia Salanueva, como hemos indicado, Juan Ramón Rábade, José Javier Esparza, actual consejero, y Alberto Catalán. Ha sido una sorpresa quizá la presentación del actual presidente del Parlamento. ¿Qué te sorprende de los 4 candidatos? O bueno, esta forma, ¿no? También esperada o no en Unión del Pueblo Navarro, Javier. Yo la verdad que me sorprende en este momento, porque bueno, siguiendo un poco la trayectoria desde lejos y conociendo por dentro como he conocido ese partido, al que desde luego me sigo identificando en valores, no en sus representantes últimamente, pero la verdad es que me ha sorprendido porque, bueno, pues de todos es conocido esa escisión interna soterrada a partir del Congreso y bueno, pero la verdad yo conozco a las 4 personas que se han presentado, tal vez al que menos haya conocido o tratado es a Esparza. Personalmente tienen todo mi afecto y además conozco su trayectoria, al menos de 2, que son Amelia y el presidente del Parlamento, a los que, como he dicho, les aprecio, pero yo, siendo sincero, me da la impresión de que ellos, si en este momento tan crítico, sociopolítico, en Navarra, que luego podemos hablar, reflexionan, yo creo en ellos, posiblemente, y lo digo ya de antemano, ellos 2, que no me cabe duda que han estado honestamente apoyando el partido con los pros y contras, igual podrían encontrar, no sé, ya no me meto en esos sistemas que están criticando, que si va a ser el Consejo, que unos piden listas abiertas, etcétera, etcétera, pero a lo mejor sería el momento de edificarnos a todos si fueran los 4 capaces de, entre esos presuntos 4.000 militantes que dice tener UPN, buscar una lista absoluta, aunque ellos estuvieran en poca cantidad, porque dicho sea de paso, parece que la renovación en formas e incluso en comportamientos es necesaria, es lo que parece exigir la sociedad y lo exigimos, pues estos podrían tener una labor magnífica seleccionando las 50 personas que esa lista volviese a ilusionar a los que estamos sin saber dónde votar. Bueno, ese es el primer análisis después de conocer esta última hora, ¿no? 4 candidatos a liderar un partido, Fermín. ¿Eso es muestra de qué? ¿De regeneración democrática, de ganas de cambiar, de, bueno, pues de reacción ante un estudio como el Navarrómetro, de intención de voto? Yo voy a ser esto más pragmático que Javier y además voy a exponerme también en una idea que puedo tener o que me ha surgido ahora al oír esta presentación, ¿no? Amelia Salanueva planteó y sigue planteando, yo por lo menos lo último que es lo oído, creo que esta misma mañana, que ella se presentaba a estas elecciones solo si había primarias. Acto seguido, la presidenta Barcina ha dicho que no va a haber primarias, es decir, ella es la presidenta del partido y por tanto eso no va a ser. Y yo creo que esto ha servido de revulsivo para que alguien de ese grupo concreto, que son de la misma forma tal, como es Alberto Catalán, que en su momento dio el paso adelante y luego fue hacia atrás,
pues haya tomado la decisión. Ya digo que me expongo en decirlo así, pero me parece que eso tiene algo de sentido. Y tiene algo de sentido también en relación con otra cosa que también pienso yo, que a lo mejor me equivoco, pero en estas cosas a lo mejor por ser un poco, o ser antiguo en los conocimientos, me hace meter la pata, pero también pienso otra cosa, y es que Yolanda Barcina, que anunció que iba a seguir presidiendo el partido y a presentarse incluso a candidata en las listas electorales, no sé, la segunda, la tercera, la que me pusieran. Sí, en la lista del Parlamento. Sí. Después del resultado del Navarrómetro, ha tenido que decidir ya, si no lo ha decidido, dejar de ser presidenta del partido y dejar de estar presente en las listas electorales. Y eso también ha podido significar para Alberto Catalán la posibilidad de tomar la decisión, porque luego lo hablaremos con más detalle. Resultaría un absurdo en este momento que Yolanda Barcina, con los resultados que tiene en el Navarrómetro, siguiera o quisiera seguir manteniéndose como presidenta del partido, seguir controlando el partido, ir en las listas. A mí me parece que todo eso hace que hayan cambiado mucho las cosas. Y en ese mare magnum, Alberto Catalán, que es una persona que encarrilaba en alguna forma, encajaba esa lista crítica que había en su momento, pues a lo mejor de acuerdo incluso con Amelia Salanueva, ha dado el paso adelante. En el entendido, que digo ya es adelantarme mucho más, pero luego sigo adelantando, de que a lo mejor Amelia Catalán no se presentará, porque como no hay listas abiertas, cumplirá con su palabra que ella no se presenta. Sí, quizá Amelia Salanueva Amelia Salanueva, y quedará Alberto Catalán. Sí. Todo eso es una bueno, transformación mental, eso es, análisis, pero que creo que puede ocurrir. De lo que puede suceder con la experiencia y no la antigüedad, Fermín, la experiencia. No. Desde luego, Tomás Hierro, ¿cómo nos acercamos a esta última noticia? Hablemos también un poquito del proceso de primarias, ya lo esbozamos la semana pasada, bueno, esa posibilidad que plantea principalmente Amelia Salanueva, que descarta la presidenta Yolanda Barcina, y bueno, la irrupción también de Alberto Catalán, presidente del Parlamento. Hay quien quiere ver, o quien indica que puede haber una clara división interna en Unión del Pueblo Navarro. ¿Cómo ves el partido ahora mismo? Bueno, a mí hay una cosa que me sorprendió inicialmente, lo habéis comentado Javier y sobre todo Fermín, que es la retirada parcial de Yolanda Barcina. Estoy contigo, Fermín, en que supongo que, no sé si es pensar mal o pensar simplemente a secas, que probablemente la información anticipada de los resultados del Navarrómetro le hicieron a la presidenta apartarse de la candidatura, porque si no, no se entiende que hace menos de 2 meses proclamara urbi et orbi su deseo de seguir al frente del partido y de candidato. Y de hecho, García Danero, si no recuerdo mal, públicamente dijo, hombre, quizá hemos perdido dos meses. De haberlo sabido esto hace 2 meses, hubiéramos preparado eso por una parte. Luego, me da la impresión de que en este caso estamos hablando de UPN, porque es noticia evidente, ¿no? Sí. Pero me da la impresión de que todo este proceso es un mal síntoma, que probablemente se está dando también en otros partidos, pero a mí me parece un síntoma pésimo en el sentido de que no está escuchando este partido y otro, pero este en particular, lo que la gente piensa y siente en este momento. Es decir, que se lleve ya días y días, listas abiertas, listas cerradas, etcétera. Esto, desde luego, a la mayoría de la gente, incluso a quienes sean afines a este partido, creo que no la reconcilia con sus dirigentes, más bien lo contrario. En el caso del PSOE hemos visto como los 2 candidatos a la alcaldía de Pamplona también se estaban tirando los trastos, pero que a la gente esto no le interesa, no nos interesa. Nos interesa fundamentalmente ideas, renovación. Y luego hay otro aspecto. A mí me da la impresión, como ocurre en otros partidos, de que probablemente cuando hay un líder fuerte, real o imaginario, pero que en ese momento tiene la sartén por el mango, da la impresión de ser una especie de olla a presión que mantiene toda su fuerza hasta que se quita el tapón. Pero en el momento que desaparece, esas tensiones internas aparecen, afloran las divisiones que ya estuvieron en el último Congreso y algo que en principio es positivo, es decir, la presencia de 4 candidatos, la idea de vitalidad, mientras que daba la impresión de que todo fuera una balsa, una supuesta balsa de aceite hasta hace pocas fechas. En definitiva, me parece que no es una buena noticia, no el hecho en sí de que haya candidatos, sino todo ese proceso
y todas esas disensiones dentro del partido que en definitiva están a años luz de lo que la gente en este momento quiere y le preocupa. ¿Y creéis realmente que los resultados del estudio de intención de voto, que han conmocionado, desde luego, que han llamado poderosamente la atención a los ciudadanos y a la clase política navarra también en general, ¿no? Por ese cambio en principio del arco parlamentario, si se cumple el estudio, ha podido influir, por ejemplo, en la toma de decisión de, en este caso, quizá Alberto Catalán, ¿no? Porque Amelia Salanueva ya lo conocíamos, se conformaba ya, pero ¿creéis que ha podido influir y estoy realmente? seguro, de acuerdo, y lo hemos comentado antes, que bueno, el tiempo de Barcina ha terminado y desde luego el mejor servicio es que se mantenga al margen de todo este mare magnum que es nuevo. Y desde luego yo creo en las personas y aun dentro de las dificultades. Es verdad que el termómetro de Podemos en la sociedad ha hecho saltar todas las... y ver que un partido, bueno, que además ese termómetro deja a los 15 parlamentarios que tenía a los abertzales juntitos y ahora aparecen los de Podemos por otro lado, dejando en minoría a lo que antes llamábamos los constitucionalistas, que eran 4. Bien, entonces, cuando uno es afín a lo que siente y lo siente con... Yo estoy convencido que Catalán y Amelia, que son los que más conozco, pienso que sienten lo que hacen en este momento, darían la mayor ejemplaridad, si es que han dado el paso. Lo que no sabía es que iba uno, espero que no sean rivales también allí, porque lo que menos queremos, ninguna clase de electores, y mucho menos el espectro este tan descalabrado que ha dado Podemos, en lo que llamaríamos el centro derecha, que parecía que no iba a ser tocado, es que ahora se líen en disensiones internas. La altura de la nobleza, la altura de la política en este momento es que esos 4 presuntos, si es que de verdad quieren hacer un servicio político a la comunidad, tienen que dejar absolutamente abandonado esas reyertas partidistas, ellos sabrán cómo, y buscar una solución que dé ilusión, que dé personas con confianza, con preparación, con honestidad, aunque no sean muy conocidas, a lo mejor mejor, pero que tengan esa marchamo que buscábamos o buscaban el año 79, cuando nadie quería ir a las listas, se buscaba a aquellas personas que en los pueblos tenían un cierto prestigio de trabajadores en el sector, en donde fuese, y aquellos que no querían ir a las listas se les empujaba o nos empujaban a formarlas. ¿Para qué? Pues para hacer el servicio general. Esto es lo que yo, desde mi viejuz, como dice mucho más que vosotros, que participé en el 79, les daría con sinceridad para que ellos elaboren lo mejor. Claro, veremos a ver qué es necesario o qué no, desde luego qué tipo de pactos se tendrán que articular en Navarra tras las elecciones. Eso será, desde luego, otra historia y otro cantar, como bien dice Javier. Recordamos, por ejemplo, la valoración que hizo el Partido Socialista cuando se dio a conocer el actual consejero José Javier Esparza como candidato de Unión del Pueblo Navarro. No se vio desde las filas socialistas con buenos ojos porque se considera un hombre ligado a la gestión de la actual presidenta Yolanda Barcina. Fermín, ¿crees que va a ser crucial también pensar en ese pacto, en esa valoración que puede hacer, por ejemplo, el Partido Socialista respecto a esos candidatos regionalistas, o quizá ya esa necesidad de unión no va a ser tal en este escenario político? No, vamos a ver, así como la presencia de Yolanda Barcina hacía, por lo menos públicamente, inviable un gobierno con el Partido Socialista ha cambiado muchas veces de criterio, pero bueno, por lo menos públicamente así era, el que hubiera otro candidato, hay otro candidato, puede hacerlo más próximo. Ahora el problema no es ese. Ahora el problema es en que entre el Partido Socialista y UPN puedan tener 26 parlamentarios. Y eso es lo que parece más difícil. Claro. Y parece más difícil porque, según ha puesto en manifiesto, y luego hablaremos a lo mejor con más detalle, este Navarrómetro, bueno, pues el cambio que se puede dar es importante y ahí los partidos que más van a sufrir o están sufriendo esta situación son los dos, el Partido Socialista y UPN. Por tanto, yo creo que, hombre, estos 4 candidatos, yo ya digo que quizás luego sean 3, a ver si acierto o no acierto, pero estos 4 candidatos, bueno, pues no son Yolanda Barcina, pero bueno, uno tiene alguna connotación de haber estado con el gobierno anterior y por tanto más problemas con el Partido Socialista. Amelia lleva mucha trayectoria histórica y bueno, pues puede tener a lo mejor menos problemas, y Alberto Catalán yo creo que ha sido una persona en el sentido
pues también próxima a esos planteamientos. Pero bueno, no me parece que ese sea el problema ahora. El problema que van a tener ahora es cuántos parlamentarios van a sacar entre los dos, porque ya se ve también que el Partido Popular no les va a apoyar prácticamente en nada, porque el resultado que da esta encuesta pues es prácticamente de anulación del Partido Popular en Navarra y no tiene más alternativas. Bueno, vamos a ver si os parece, Tomás, si os parece, Fermín, Javier, esos resultados del Navarrómetro que todos conocemos y seguramente muchos de ustedes ya habrán memorizado también, ¿no? Por los llamativos, ¿no? Vamos a recordar esa noticia que dábamos el pasado viernes con esos 18 escaños que podría tener la formación de Pablo Iglesias en Navarra. Y vamos a ver también, bueno, pues la ausencia de programa, la ausencia quizá o la menor presencia, por ejemplo, de Pablo Iglesias en los medios de comunicación, esas posibles uniones de Podemos con Izquierda Unida o no, con Bildu. Bueno, lo vemos. En principio, los datos que revela el estudio de intención de voto. Así quedaría conformado el Parlamento si los navarros hubieran ido a votar hoy. Podemos se alzaría con el primer puesto y 18 escaños, seguido de Bildu con 11. UPN pasaría a ser la tercera fuerza y el PSN la cuarta. Además, tendrían representación en el Parlamento Geroa Bai con 4, Izquierda Esquerra con 2 y el Partido Popular y UPyD con 1. Con respecto a mayo de 2011, aparecen en la Cámara Podemos y UPyD. Los partidos que conforman EH Bildu perderían 2 escaños, si bien hace 3 años fueron por separado. UPN pierde más de la mitad de sus apoyos al pasar de 19 a 8 y PSN que pasa de 9 a 5. Geroa Bai doblaría su presencia, si bien en 2011 integraba la coalición Nafarroa Bai. Bajan también Izquierda Esquerra y el Partido Popular con respecto a lo que obtuvieron en las últimas elecciones. En cuanto al voto directo y la simpatía de cada formación, Podemos lidera los dos rankings con un 19 y un 13%. Los porcentajes de voto directo responden a los resultados finales, mientras que en simpatía UPN tiene el porcentaje más elevado al resto. El Navarrómetro también mide la valoración de los líderes, en la que ninguno obtiene el aprobado, una tabla que encabeza Uxue Barcos con casi 4 puntos. Por encima del 3 están Bakartxo Ruiz, Patxi Zabaleta y José Miguel Nuín. Las 3 peores puntuaciones son para María Chivite, Yolanda Barcina y Ana Beltrán. Esos son los resultados y Podemos, como sabemos, se reserva para las elecciones generales. En principio, bueno, se desconoce la candidatura para las elecciones municipales, se desconocen las piezas fundamentales del programa y muchas cuestiones importantes, ¿no?, que habría que ir conociendo y que pueden afectar también a nuestra comunidad. Tomás, ¿cómo te tomas, ¿no?, estos datos del Navarrómetro, esa bueno, fuerte presencia de Podemos, que no tiene un líder claro aquí en Navarra, ni un líder exclusivo en España? Tomás. Bueno, la verdad es que los resultados del Navarrómetro son sorprendentes solo de manera relativa, porque hace muy pocos días tuvimos oportunidad los ciudadanos de leer la información excelente que nos facilitaba el CIS, y el vuelco electoral que preveía con carácter nacional era muy parecido, de suerte que el Partido Popular y el PSOE quedaban en segundo y tercer lugar respectivamente, según determinadas intenciones de votos, si se cribaban o no. Por lo tanto, lo que se ofrece respecto a Navarra, como digo, es una novedad relativa. En todo caso, yo creo que conviene recordar cosas obvias. En primer lugar, que el Navarrómetro es una instantánea en un momento determinado, no es un vídeo que nos acerque a la realidad definitiva de las urnas. En todo caso, yo creo que hay algo muy chocante, y lo recordabas tú ahora mismo, Amaya. Es decir, que un partido nuevo, emergente por completo, sea capaz de concitar una adhesión tan masiva. Yo no lo veo tanto como unos resultados definitivos, que habrá que ver cuáles son en el mes de mayo del año próximo, pero sí que marcan una tendencia evidente que supone un vuelco absoluto, y sobre todo yo creo que estos datos, a mi modo de ver, representan algo así como el catalizador, el imán del descontento, del hartazgo de la gente. Pero cuando una sociedad, en unos términos tan llamativos, manifiesta su adhesión en contra, porque en el fondo hay que leer esto en sentido de adhesión, más que quizá de adhesión a un programa que no sabemos en detalle cuál va a ser, más bien de rechazo a unos partidos tradicionales y a una forma de actuar, eso significa que se produce una renovación profunda. Por eso yo antes decía, a propósito de UPN, y se podría extrapolar a otros partidos, que da la impresión
de que los partidos tradicionales no se han dado cuenta de que no se puede actuar de la misma manera, que la gente necesita, percibe la realidad de otro modo y sobre todo que prácticas que en un momento determinado fueron consentidas, toleradas, se miró para el otro lado, en la situación de crisis que estamos viviendo son intolerables. Por lo tanto, yo creo que Podemos ha recogido ese descontento, ha recogido ese afán de transparencia, de ética. Estos días, por ejemplo, si se hiciera el Navarrómetro hoy, pues a lo mejor el resultado no era exactamente igual. Hemos conocido algunas noticias relativas a algunos dirigentes de Podemos que probablemente a algún ciudadano pues le hayan hecho repensar. Pero en todo caso creo que es un clarinazo muy serio para los partidos tradicionales y desde luego mucho tendría que cambiar el panorama de aquí a mayo para que no se produjera un cambio sustancial. Yo recuerdo que el portavoz de Izquierda Unida, José Miguel Nuín, decía, bueno, el partido todavía está en marcha, y García Danero daba de UPN, hace unos días, ante estos datos, daba un diagnóstico muy significativo. Dice, si las elecciones fueran ahora, esto sería preocupante, vamos a tener que espabilar de aquí a mayo. Yo creo que esas dos declaraciones recogen muy bien cuál es la situación en este momento y cuáles son las eventuales perspectivas de aquí a mayo. Sí, vamos a recuperar precisamente las palabras de los diferentes representantes políticos en el Parlamento de Navarra ante los datos recientemente conocidos, las distintas valoraciones. Las vemos. Resultado sorpresa para la mayoría de los grupos parlamentarios. Lógicamente, Unión del Pueblo Navarro, pasar de 19 escaños a 8, pues lógicamente es como para analizarlo, ¿no? Si estuviéramos en mayo comentando los resultados electorales, la verdad es que estaría bastante preocupado. Pero estamos en noviembre y eso parece que da cierto respiro. Confianza en que el resultado de mayo pues sea de alguna forma corresponsable con el nuevo trabajo que este partido está realizando. Que de aquí a mayo y de aquí a noviembre el partido está por jugar también. No está decidido cómo se va a expresar finalmente ese hartazgo social. Sin embargo, el Navarrómetro ha hablado y lo ha hecho arrojando una importante reflexión para la mayoría de los grupos políticos de cara a las próximas elecciones. Tomamos nota de la tendencia que presenta esta encuesta y comprendemos, por supuesto, el enfado de los ciudadanos. Lo comprendemos muy seriamente y que tienen motivos para ello. Un enfado que la encuesta traduce en un cambio social y político que parece demandar parte de la ciudadanía navarra. Lo que tenemos que hacer es trabajar, trabajar y trabajar por recoger ese, yo creo que sí, deseo de cambio claro que hay en la sociedad navarra. Es necesario el acuerdo de los partidos y de las fuerzas políticas que están a favor del cambio. Un cambio que, según el Navarrómetro, tiene nombre propio. Podemos sería el partido más votado hoy por hoy, aunque todavía no es temido como rival en el Parlamento. Nuestro rival electoral, evidentemente, son aquellos partidos que han representado al régimen. El protagonismo del cambio está en cada uno y en cada una de los hombres y mujeres de Navarra. Por delante todavía quedan meses intensos de trabajo dentro de los partidos políticos para poder dar la vuelta a los resultados conocidos este viernes. Ahí tenemos las valoraciones, Javier, y me gustaría también rescatar una frase que escuchaba al ensayista y filósofo laureado Daniel Innerarity, que indicaba que el cambio no debe ser en clave de revancha, sino de integración. Esas serán sus palabras textuales, ¿no? Después de ver esas reacciones, Javier, después de saber poco, ¿no?, de cómo funciona también Podemos, cómo se toman las decisiones, qué programa puede tener en Navarra, su relación, por ejemplo, con el País Vasco, su política en materia económica, en política lingüística, educativa. ¿Qué más se puede aportar, no? Pues yo estoy completamente de acuerdo, por lo menos mi forma de ser y de actuar es no actuar nunca con odio, ni movido por ese resentimiento que, analizándolo objetivamente, efectivamente que hoy hay mucha gente que lo está pasando mal. Pero tampoco yo tengo por qué fiarme de estos señores, con todos los respetos, que vienen a decirnos que somos todos una casta impresentable y que hemos hecho todo muy mal. Yo no acepto eso. Me parece una falta de respeto a los que hemos estado luchando y trabajando por consolidar esta democracia, cada uno en el partido que haya estado, pero nunca con ese revanchismo de odio, porque nacimos en un momento precioso que fue la transición democrática. Yo jamás
había tenido ninguna vinculación con la política de Franco ni con la política de ningún otro partido. Y sin embargo, sentí a los 30 años que entonces tenía, pues la necesidad de aportar algo a aquella alegría, a aquel nuevo sistema, que efectivamente ha dado muchos bienes y efectivamente también ha producido bastantes corruptelas, contra las que yo estoy impepinablemente. Pero no es de recibo que nos achanten unos señores que todavía tienen que demostrar, lo primero, su valía, su honradez. Yo les respeto todo, pero lo que no respeto es que vengan diciéndonos, poco menos, que todos somos unos corruptos y que aquí todo el mundo ha hecho todo muy mal, porque eso no es verdad. Y si no, a las pruebas me remito y testigo soy de cómo yo viví mi juventud, mi esfuerzo en situarme en la vida como toda mi generación, del color que fuera, para decir que después de 35 años de democracia todo se ha hecho mal y que hay que quitar el candado de la Constitución. Yo a eso me rebelo. Habrá palabras que igual desaparecen un poco de la escena política, pero a lo largo de toda esta legislatura se ha escuchado mucho hablar de las líneas rojas de algunos partidos, ¿no? Sí. ¿Qué líneas rojas puede haber en este próximo escenario, Fermín? Pues hombre, cada uno tendrá las suyas. Yo no sé, yo no le he oído a Podemos decir todo esto que estaba diciendo Javier, ni le he oído que ha transmitido odio, todo lo contrario. Pues Ni le he oído, yo creo que lo que ha ido, y cada vez más, a buscar un proceso en el que ellos tratan de aglutinar a una mayoría y su objetivo es gobernar en Madrid incluso. Es decir, que ellos lo que pretenden, por tanto, es aglutinar a muchos votantes de muchos sectores, y así se está viendo que están llegando y captando una serie de reivindicaciones que no son solamente de los partidos de la izquierda, de ultraizquierda, tal, se está viendo no en el sondeo de aquí, el Navarrómetro, hoy ha salido otro en los periódicos de Madrid, salió el del CIS, es decir, hay otros, me parece esta mañana también en Barcelona, y todos dicen un poco lo mismo, han conectado con las reivindicaciones en este momento de la sociedad. Otra cosa es, y ahí estaría de acuerdo, que tienen que matizar luego todo eso y que de aquí a mayo tendrán que establecer una serie de determinaciones en el planeamiento general de lo que pretenden en cada uno de los sitios. Es decir, primero, o en su caso, para gobernar en el Estado, en Navarra, respecto a Navarra, también tendrán que decir cosas, porque evidentemente Navarra es una sociedad muy complicada y bueno, pues tendrán que definirse muchas cosas. Pero vamos, en este momento el estado de opinión hace, y eso lo dice el Navarrómetro, que ese partido pues haya recogido perfectamente esas reivindicaciones. Y además lo recoge en una encuesta que tiene, es decir, es que hay que ver, es decir, hay cosas que puedes tener acuerdos, desacuerdos, pero tiene es una parte de una muestra muy importante. Es decir, en Navarra somos 300 y pico mil votantes y la encuesta son 1.500 personas, además, vamos, directa, ¿no? Es decir, no telefónica, etcétera, que siempre son más indirectas. Es decir, en una encuesta a nivel de todo el Estado suelen ser a lo mejor 2.500, es decir, para 30 millones de votantes o 27, ¿verdad? Es decir, que es una encuesta que tiene mucha credibilidad y por lo tanto se ha recogido ese sentimiento. Otra cosa es que luego lo tengan que ir, lógicamente, conforme vayan matizando su programa, sus aspectos y tal, pues irán dejando a un lado, o les irán dejando a un lado unas personas o irán captando otras. Por lo tanto, yo creo que sí que recoge claramente la encuesta la situación real, recoge que la inmensa mayoría de una mayoría importante de los navarros está en absoluto desacuerdo con lo que ha hecho este gobierno, está en absoluto desacuerdo con la política que ha seguido en sanidad, en educación, etcétera, establece que quiere tener unas relaciones mucho más cordiales, directas y permanentes con la comunidad autónoma, por ejemplo, vasca, es decir, habla el 68%, es decir, que están diciendo esas encuestas en Navarra, están diciendo cosas muy importantes que yo creo que tienen mucho sentido. Ahora, traducir esos porcentajes a votos y traducirlos después a parlamentarios, eso es más complicado. Pero evidentemente yo estoy convencido que Podemos no sacará a lo mejor 18 parlamentarios, pero desde luego tampoco sacará uno. Sacará 10, 11, 12, los que sean, porque esa realidad existe. Y estamos viendo también que a Podemos le va mucho voto de la abstención, mucho voto joven también, y mucho voto de partidos que no son, concretamente no son los nacionalistas, que no pierden ni un voto, sino que son partidos como son UPN, el Partido Socialista, es decir, incluso hasta del PP. Por tanto, eso es un sentimiento que o lo miran con mucho detalle y toman decisiones claras, o si empiezan a marear la perdiz, como estamos diciendo antes, diciendo que el otro no sé quién tal, y vamos a hacer una cosa, va a hacer otra, desde luego van a recibir un castigo en las urnas importantísimo en Navarra. Castigo también, y con esto ya terminamos, en la valoración de los líderes, ¿no? Porque ningún líder realmente tiene una puntuación muy elevada. En el caso de los líderes, la verdad es que el resultado no es sorprendente, pero en conjunto resulta deprimente. Es decir, que ninguno de los líderes navarros con trayectorias muy diversas llegue al 5 al aprobado es algo preocupante.
Es decir, que la que ha sido presidenta del Gobierno obtenga la penúltima puntuación con un 2, pues es algo verdaderamente inquietante. Y que la líder nacionalista se quede a un punto del 4, a pesar de la resonancia nacional que le da y además positiva en las Cortes, en el Parlamento, yo creo que dice mucho de ese desencanto, desengaño, de ese hartazgo del que estamos hablando. Alguno de vosotros, creo que era Javier, hablabais de regeneración, la necesidad de gente honrada, de gente competente, y también hay algo a lo que parece que los partidos le tienen mucho miedo, a la presencia de caras nuevas. Pues, es decir, yo digo... Eso quería decir yo también, a eso me refiero. No, si has levantado tú la liebre en este punto. Claro. Si para la gestión pública, yo suelo decir, hace falta mediana competencia, sentido común y sobre todo, y más que nunca ahora, honradez. Seguro que hay miles de ciudadanos en todos los partidos que reúnen esas cualidades, exacto. Pero parece que las cúpulas de los mismos andan muy renuentes a ceder el poder, y lo estamos Ahí viendo está ahora mismo. El verdadero problema de este momento. Y lo estamos viendo ahora mismo en las cúpulas de todos los partidos, o de casi todos. Bueno, pues estas son algunas de las novedades políticas de nuestro escenario aquí en la Comunidad Foral, con esas 4 personalidades de Unión del Pueblo Navarro que optan a liderar el partido regionalista, destacado desde luego, con destacada trayectoria en nuestra comunidad, ahora bueno, pues golpeado también por ese estudio que hemos analizado hoy, con ayuda de Javier del Castillo, Tomás Hierro y Fermín Ciaurriz. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, incluso a Javier, que ha venido hoy. Con el ojo tapado, que espero que te recuperes pronto, Javier. Muchas gracias. Nada grave, ¿verdad? No, ojalá que no. Muy bien, claro que sí. Gracias, Fermín, Javier y Tomás, y a ustedes por acompañarnos. Vamos a hacer ahora una breve pausa, varios mensajes y enseguida seguimos con otros asuntos. Hoy hablamos de consumo y también hablaremos de ciencia y de literatura. Esperen y vean.